todos. Aquí estamos en el día de jueves, día 21 de mayo, yo creo. Estamos transmitiendo para ustedes un podcast número uno que nosotros, Tommy Nelson y Viviana Valoy, tus, eh, ¿cómo se llama? Comunicadores, tus facilitadores, queremos iniciar una serie de podcast llamado El elefante en la sala. Yo estoy en este momento en los Estados Unidos, en Chicago, visitando a mi hija que acabó de recibir su maestrada. Yo tenía que honrarla. Y Viviana, ¿dónde estás tú y cuál es tu situación? Yo estoy acá en Tucumán, al norte de Argentina. Estoy en mi cabaña, que está en la montaña del Valle San Javier. Acá estoy muy contenta de poder iniciar este podcast, El elefante en la sala. Así que ahí mírenlo al elefante que tengo yo en la sala. Yo pensaba que solamente tenía elefantes en Chicago. Tiene elefantes también en Tucumán. Sí, sí, tremendos elefantes. Y bueno, entendiendo el concepto, es tener un elefante en la sala y no hablar de él, ¿no? O sea, hacer de cuenta, ignorar que no existe. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de las cosas que queremos ignorar, pero que están presentes como este elefante que vemos acá. Tita, ¿es posible ignorar algo de este tamaño? Claro, imposible. Tal cual, tal cual. Pero tú dices de que la gente ignora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente tiene coraje para no hablar del elefante que está en la sala? Bueno, puede ser también por negación. O sea, lo está viendo, pero niega la situación, ¿verdad? Por distintas situaciones de su vida, de protección. Se levanta un muro de, digamos, de contención y no, la persona prefiere no hablar, guardar silencio. En nuestra cultura eso es muy común. Pero me da un ejemplo. Por ejemplo, una cosa de ese tamaño debe tener un olor fuerte también. O sea, todo el mundo no puede percibir que tiene un elefante en la sala. Exacto, exacto. Por ejemplo, un ejemplo, en las familias que cuando alguien, una jovencita queda embarazada, nadie quiere Mm, hablar de que está embarazada, mm. pero a medida que va creciendo el bebé, a medida que va creciendo la pancita, ya no se puede ocultar, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgen las preguntas, secretas, porque nadie quiere hablar, y eso es muy común en nuestra sociedad. Entonces, querida, yo quería te preguntar, como tú eres pastora, ¿no? Apóstol, ¿no es verdad? Así es. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Y a mí me gustaría que tú me das una lista de tu experiencia de 30 y picos años de liderar con gente que no es poco tiempo. No voy a revelar tu edad, pero no es poco tiempo. ¿Cuáles son los tres mayores elefantes en la sala que nadie quiere hablar? Fuera de la situación de gravidez, de quedar encinta, ¿no? Pero específicamente de la iglesia. Bueno, yo, bueno, soy pastora hace 33 años, vamos a cumplir 33 años ahora en mayo, y a lo largo de nuestra vida, bueno, una de las especializaciones que yo hice es hablar del abuso sexual infantil y asistido a víctimas de abuso sexual, sobrevivientes de abuso sexual. Entonces, eso generalmente es un hermetismo en la familia y un hermetismo también en algunas iglesias, en otras no, porque ya saben manejar el tema, pero es una de las cosas principales. O por ejemplo, alguien viene a la iglesia y tiene un hijo en las drogas, entonces no quiere que los demás sepan porque su hijo está en las drogas, pero luego con el tiempo la gente ha empezado a darse cuenta que
Todos tenemos problemas de conflictos, de crisis, aún de personas que tienen enfermedades, ¿verdad? Y que no quieren contar a los demás, que es lo que nosotros le llamamos el pacto de silencio, podríamos decir, ¿no? Entonces, me dice una cosa, por toda esta experiencia que has tenido, ¿no? Eh, ¿Vale la pena abrir la caja de Pandora? O sea, que tú puedes confirmar para todo el mundo de que vale la pena enfrentar estas cosas. ¿No es mejor dejarlos quietos, dejarlo quieto? ¿Cuáles A son mí las me, consecuencias claro, para a mí me gusta dejarlo, una, para silenciarlo? ¿Y cuáles son las ventajas de enfrentarlo? bueno, una de las cosas que me gusta, una frase que dice el pastor Chris Valentin: lo que no te animas a confrontar, no lo puedes conquistar. Y bueno, nosotros Ah, en EPASI decimos poner el dolor en palabras, por ejemplo. Eso es mm, parte de la sanidad. Poner el dolor en palabras sería hablar o escribir también la situación que la persona mm. está atravesando, como Pero un esto proceso da de una, sanidad. esto cría cura. O sea, explica un poco cómo que Claro, enfrentar al elefante en la sala cría una cura. O sea, el elefante fica, por supuesto, queda en la sala claro. o él va corriendo de la sala. No, se va corriendo de la sala, pero hay un proceso. Todos los Sí, procesos de sanidad llevan un tiempo, no es mágico, sí, no es mágico sí, ni tampoco en el Evangelio, porque depende, sí, por ejemplo, en el caso de abuso sexual depende de muchas circunstancias y entornos donde se da el abuso sexual. No es lo mismo un niño de 4 años abusado sexualmente que un niño de 10. ¿Por qué? Porque sí, cuando más menor es la edad, más trauma hay. No es lo mismo que lo haya abusado un desconocido o alguien del colegio que un padre, un tío o alguien cercano a la familia. Entonces, a través de eso se mide, por ejemplo, el trauma. Por supuesto que va a haber una crisis, que es lo que nosotros hacemos con la Fundación EPASI, es acompañar a la sobreviviente o sobrevivientes de abuso sexual en la crisis que va a llevar a confrontar el abusador, contar a la familia esto que es un secreto, porque a veces hay un pacto de silencio entre el abusador y la víctima, ¿no? Entonces, podemos sacarlo al elefante de la sala con un acompañamiento. Sabía decir un pastor amigo que decía que el abuso sexual infantil es como el médico que tiene un bisturí para sacar el cáncer. Si el cáncer que va a sacar, el médico lo hace con mucho cuidado, lo va a sacar todo. Pero aquel médico que no lo hace con cuidado, ¿qué va a pasar? Se va a expandir el cáncer. Él daba ese ejemplo con relación al abuso sexual infantil. ¿Qué significa? Que Entonces, si... entonces me dice Sí, una cosa, eh, us- u- para ayudar a la gente a encarar, porque yo quedo impactado por el hecho de que casi nadie quiere hablar de estas cosas. exacto. Sí. ¿Es porque están escondiendo algo? ¿Es porque no quieren enfrentar cosas complicadas? ¿Es porque hay alguien en la familia? ¿Por qué que no quieren hablar de algo tan grande, tan eh, evidentemente presente? ¿Cómo es posible que el ser humano es tan, no sé, incapaz de encarar lo que es real? Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que ver con el abuso sexual son las vergüenzas. Pero perdón, Sí, yo quería sí, saber de los otros dos sí, elefantes. Lo claro. primero fue El quedar abuso sexual, grávida, la sí, ah, segunda fue abuso infantil. Yo quería un tercero y un cuarto, o sea, cosas que son ignorados o no tocados por claro, tu por experiencia. ejemplo, un hijo en las drogas. Tal vez algo divertido hasta que cría una risada porque es tan ridículo. Claro, claro. Y bueno, y yo creo que en el caso nuestro, digamos que estábamos pastoreando con mi esposo José Baloy, que ya partió a la presencia del Señor.
Los casos que nosotros nos hemos dado cuenta y hemos descubierto el abuso a través de los niños, los pequeñitos son los que hablan. Luego, cuando el niño sabe que tiene que callarse, ya entra en una edad, 7 años, 8 años, que ya no quiere hablar del abuso, pero los pequeñitos hablan todo. Entonces nosotros descubríamos el abuso. El otro tema, bueno, es la adicción, ¿verdad? A las adicciones, a las drogas, a los psicofármacos, a todo lo que tiene que ver con este, la droga que está afuera, ¿verdad? Porque lo que tiene la diferencia de la adicción a la droga y la adicción a la adicción sexual con niños, tiene que ver que la Estas adicción cosas está en el cuerpo, claro. Y son lo otro es, cosas de que la gente no queremos hablar de estas cosas, ¿verdad? Es un exacto, poco como nuestros héroes. Queremos hablar de David con Golías, pero no queremos hablar de David con Betsabé. exacto, ¿Es sí, esto? ¿Cómo es sí, el ser humano? sí, ¿Somos así? ¿Siempre fue así? ¿O es algo bien humano para no querer admitir que él tiene un sombra, que él tiene un lado pecador y feo? ¿O cómo es que funciona esto? Yo quiero saber por qué que algo tan evidente como una elefante puede ser, parece que somos todos locos para no admitirlo. exacto, Explica un exacto. poco el Yo creo que mecanismo hay varios humano. factores dentro de la iglesia evangélica, sobre todo en el pastoreo y la iglesia evangélica, es la religiosidad y la idealización. Entonces, la persona idealiza que en el evangelio va a estar todo perfecto, va a ser una familia perfecta, los padres perfectos, los hijos perfectos. Una idealización que es irreal si vamos a ver las historias de la Biblia. Entonces, yo he sido enseñada de una manera religiosa. Entonces, al principio hermoso, cuando los niños eran pequeños, era toda una maravilla, pero cuando los hijos empiezan a crecer y ellos empiezan a tomar decisiones por su propia adultez, por así decirlo, entonces nosotros los padres necesitamos bajar de esa idealización, de esa ilusión, ¿verdad? A la realidad. Y cuando nosotros nos Sí. damos cuenta de la realidad y los demás no nos ven como superhéroes, a los pastores especialmente, no nos ven Sí. como superhéroes, sino como personas que sufrimos, como personas que somos débiles en algunos aspectos. La mirada hacia el pastor o hacia la familia pastoral empieza a ser más misericordiosa. Pero hay una tendencia en el ser humano de aferrarse a esa religiosidad y justificar también sus actos, ¿no? Entonces, tú dirías de que estamos mejorando, y estamos amadureciendo, o estamos en un proceso de más negación. ¿Crees tú? Porque hay ciertas estadísticas que hasta los evangélicos están con dificultades a veces en sentir abrazados en la iglesia, tal vez por sus propias dificultades personales. ¿Cómo que podemos iniciar una nueva etapa en las iglesias donde la gente se siente más eh, confiante de que no es una cosa terrible hablar de los elefantes en la sala, por lo menos de los problemas personales en la vida, ¿no? Tipo así, separaciones, hijos con dificultades. ¿Cómo, cómo podemos proceder para iniciar una nueva etapa para que los elefantes no tienen tanta libertad en nuestras salas? Una vez escuché yo una predicación muy linda que yo me quedé choqueada porque nosotros, digamos, como iglesia hicimos mucho tiempo sanidad interior antes de trabajar en lo que es la prevención del abuso. Y este pastor predicaba y decía de que la iglesia ya no es más un lugar de contención para el que ha Ujú, sufrido. Y él daba el ejemplo de un hospital. Si una persona tiene un ujú, accidente y se está muriendo, la tienen que llevar ujú, urgente a un hospital, ¿verdad? A la zona de ujú, terapia, hay que atenderla urgente porque si no se muere. Dice, él decía ujú. así, así deberían ser las iglesias. Pero ¿qué es lo que pasa? Y Ah, daba toda la historia de una persona que le pasó mm, ese accidente, todo,
pero él decía, yo no quiero ir a la iglesia, porque ahí todos me van a Mm, juzgar. O sea, comparando a la mm, iglesia con un hospital, ¿no? Y yo me quedé con esa claro. imagen muy fuerte de que Mm, la gente no quiere hablar por eso, pero si nosotros como iglesia le ofrecemos un lugar donde ellos puedan hablar, donde no se sientan condenados, ni juzgados, ni que tienen que ser perfectos, yo creo que ahí tenemos que comenzar a cambiar la estructura de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Que no sean meros estudios bíblicos vacíos sin una aplicación en la vida personal. bien. O sea, tenemos que nos humanizar un poco y descer de nuestro cabalgo, ¿no? Caballo de Caballo. autojusticia, un poco, ¿no? De Sí, nuestra propia justicia. ¿Será esto? sí, A mí me sí, sí. gustaría hablar rapidito sobre la Biblia del discipulado. Ay, sí, acá la Eh, tengo. Quiero mostrarla a la audiencia. Quiero mostrarle. claro, claro, claro. Y exactamente tocando este tema de ser un poco más transparente y humano como pastores. Ajá, Eh, yo tengo una amistad con, con el editor que compiló esta Biblia, que montó todos los estudios bíblicos de esta Biblia de discipulado, que es David Cornfield. Y exactamente la historia de él es un ejemplo de todo esto que tú estás diciendo, ¿no? De que el pastor tiene que ser más humano, para que la gente tenemos más libertad para admitir que hay un elefante en la sala, ¿no? Por ejemplo, el propio David, tal como yo, él venía como misionero para América Latina, es americano también, que venía de Estados Unidos para América Latina y vivía aquí unos 2, 3 décadas con su familia, ministrando y enseñando y formando líderes, igual que yo. Pero llegó un momento en que su casamiento estaba difícil, entonces él conseguía escribir toda una serie de estudios sobre matrimonio y cómo el matrimonio para él fue fácil durante un tiempo, pero superficial, y después, como la mayoría de los pastores, no tiene mucha abertura para hablar de los años difíciles, ¿no? Él tenía esta abertura y en su Biblia vas a ver y escuchar y leer sobre incidentes en su vida que tenía dificultad porque su mujer quedó enferma, su hija quedaba enferma, él tenía que volver para Estados Unidos y cuidar de ellos, mantenerlos en primer lugar, o sea, colocar su familia en primer lugar, que muchas veces es una dificultad para pastores y para misioneros. O sea, él abrió, en cierto sentido, la vida. Él abrió la caja de Pandora que muchas veces los pastores y misioneros no saben hacer porque no hace parte de su formación. exacto. Entonces, esta Biblia es una oportunidad de estudiar la Biblia desde un punto de vista de vulnerabilidad de pastor. Así es. Yo admiro mucho a mi amigo, porque él, tipo así, no tiene vergüenza de los valles de la vida de él y él habla de ellos, tanto en la vida familiar como en la vida de liderazgo, porque todos los líderes, todos los misioneros, todos los pastores, tenemos altos y bajos, ¿no es verdad? Así es. Entonces, tú que estás aplicando esta Biblia en tu iglesia, habla un poco del impacto que esta Biblia ha tenido en los grupos pequeños, las células y el propio presbiterio. ¿Puedes hablar Bueno, un poco? nosotros, sí, nosotros empezamos a leer la Biblia como primera línea que le llamamos. Empezamos a leer hace un año, eh, módulo por módulo, y nos cambió la vida, por así decirlo, porque es una Biblia que se le llama una Biblia de vivencia. ¿Por qué? Porque tiene una Mm, aplicación en lo que tiene que ver nosotros como ser discípulos de Jesucristo. O sea, aprender a ser mm, discípulos de Jesucristo para mm, discipular a otros, ¿no?
Y hemos amado la Biblia de todo lo que realmente nos va dando y nosotros tenemos células de discipulados en donde hemos aprendido cosas muy lindas que tienen que ver con el ser enseñable, el ser un aprendiz toda la vida, como eran los discípulos de Jesucristo, el ser dócil, por así decirlo, a ese, al líder de un discipulador o mentor. Hemos aprendido a usar la palabra mentor que habla David Confield, de poder eh, tener las ganas de crecer. La diferencia de una reunión, de una iglesia que tiene un grupo quizás de estudio bíblico, es muy diferente a un discipulado. ¿Por qué? Porque ahí hay preguntas relacionadas con el tema, que se hacen preguntas, se trabaja en grupos pequeños para que todos puedan tener un momento para abrir su corazón y el objetivo es el relacionamiento, el volver a ese origen de la iglesia primitiva que se relacionaban, se amaban, se querían y conocían sus debilidades, conocían sus defectos y caminaban juntos a la par del Señor, ¿no? Así que estamos muy, pero muy felices. Queremos que toda la iglesia la tenga la Biblia porque es una bendición. ¿Tienes yo me acuerdo que tú otro día me contaste específicamente de una mujer que hace parte del grupo que hablaba de cómo impactó ella la vida de ella. Tenía un Sí, antes y un sí, sí, después, ¿no es verdad? exactamente. Una discípula de Jesucristo decía que ella hace 10 años que lee la Biblia, porque hace 10 años que se convirtió, pero que al conocer la Biblia del discipulado le cambió la vida matrimonial. Ellos leían la Biblia con su Wow. esposo, pero no de esa forma, no respondiendo a las preguntas. O sea, en realidad ella decía de que ahora siente que está aprendiendo la palabra aplicada a su vida. Y bueno, yo me llenaba de gozo porque creo que a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Con la Biblia del discipulado, entender que estamos en un constante transformación de adentro para afuera, como dice David Conrad. ¿Crees tú de que esta Biblia podría causar una revolución en una iglesia? ¿Tiene suficiente asunto para poder eh, iniciar una nueva época de crecimiento de las personas y por tanto de la iglesia? ¿Tiene este potencial la Biblia del Sí, discipulado? totalmente, totalmente. La Biblia, por Dicen de que ejemplo, tiene formación de equipo, tiene formación de alto casamiento, rendimiento de tiene equipo cura para los interior. matrimonios, ¿verdad? Mm, Toda una mm, serie de estudios, generalmente son 64 estudios por módulo, en donde, y aparte nos enseñan a manejar la Biblia, porque vamos, venimos, o sea, con las palabras, con la explicación. La verdad que yo estoy maravillada porque hay un gran contenido de sanidad del trauma, de sanidad de las emociones, de lo que es el carácter, ¿no? El carácter transformado de Cristo, ¿no? Y toda la aplicación que tiene que ver con, digamos, las experiencias que cuenta David en la Biblia, ¿no? En la Biblia del discipulado. Yo estoy maravillada, muy contenta. Y también es una Biblia autobiográfica, ¿no? Que va enseñando cómo nosotros podemos escribir sobre lo que nos ha impactado de un grupo, de lo que Dios nos habla. Por ejemplo, yo he quedado impactada cuando hacía una mentoría con mi mentor, he quedado impactada porque, bueno, yo soy una persona que, bueno, he salido de 4 años de duelo porque mi esposo falleció en el COVID. Entonces, mi mentor me decía, bueno, ¿qué tipo de llanto tenés vos? Porque yo soy muy llorona. Entonces, bueno, tenés que estudiar los 7 llantos de David. Y yo, 7 llantos de David. Nunca supe que David tenía 7 llantos. Entonces, cuando fui analizando los llantos de David, me sentí identificada en varios, porque es como que uno se va conociendo también a través de la experiencia de la misma palabra del Señor, te va tocando tus fibras más íntimas de cómo ser llorar, ¿no? De cómo ser ese quebranto, ¿no? Así que yo la verdad que estoy muy emocionada con la Biblia del discipulado. Ahora, otra pregunta, ¿no? Tú como pastora, tú tienes una familia perfecta.
Una No, para nada. pregunta indiscreta, una pregunta indiscreta. No, para nada, para nada. Yo creo que nosotros con mi esposo José hemos sido, yo me casé jovencita a los 22 años, él tenía 25 y fuimos, nos convertimos y nos hicimos fanáticos de Jesucristo, ¿no? Pero claro, Amén. uno viene, uno no nace sabiendo ser un papá ni una Sí, mamá, ¿verdad? sí. ¿Y qué pasa? Nosotros nacimos en una iglesia muy, pero muy religiosa donde se usaba la mantilla, no se podía usar polleras, no se podía maquillar, bueno, una serie de cosas que nosotros veníamos del hipismo, nosotros éramos hippie antes, pero éramos muy Claro. obedientes, nos sacamos los aros, nos sacamos los pantalones, y bueno, yo creo que los hijos nuestros han visto también esa religiosidad que no estaban de acuerdo, ¿verdad? La religiosidad, la dureza, la inflexibilidad, las disciplinas que le dábamos a los chiquitos, pobrecitos. Después yo aprendí, porque nuestra primera pastora nos decía que teníamos que darle con la varilla y darle con la varilla. Entonces, cuando yo aprendí todo el derecho de los niños y fundamos EPAS y ya lo dejamos de pegar a los niños. Y bueno, eran situaciones, digamos, que como padres jóvenes cometimos errores y por supuesto, yo creo que no existe, en la Biblia no existe una familia perfecta, no existe. ¿Crees tú de que es saludable hablar de estas cosas o es mejor esconderlo, colocarlo todo debajo de la tapete, ¿no? O sea, ¿tú sientes más empoderada o menos empoderada después de reconocer que existe elefantes en la sala y es importante procesar estos elefantes? Puedes decir para otros pastores, Sí. ¿qué te diría para otros pastores que tal vez no siente que tiene un espacio seguro para exponer un poco sus elefantes en la sala? ¿Qué dirías? Yo creo que nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús, que fuimos, bueno, dice la palabra de Dios que Jesús fue experimentado en quebranto. Yo creo que no, obviamente no he sido crucificada como Jesús, pero yo creo que Dios me va procesando a través de los quebrantos en mi vida que yo he tenido matrimonial y con mis hijos. Entonces, cuando somos procesados en ese quebranto, humillación, por ejemplo, mi hijo menor tuvo un accidente que casi muere, él queda en coma y con varias dificultades, y nosotros yo nunca pensé que por yo ser pastora y por tener una congregación me iba a pasar una cosa así, porque no estaba en mi horizonte de que me pase una cosa así. Entonces, cuando nos pasan cosas así, siendo siervos de Dios, situaciones límites, es para humillarnos. El Señor quiere que nos humillemos. El Señor quiere que seamos quebrantados para siempre depender de Él. Los 24/7, las 24 horas, los 7 días a la semana, que dependamos de Él todos los días. Y esas pruebas nos hacen más humildes y nos hacen parecernos más a Él. Entonces, ¿no quieres me preguntar también si mi familia es perfecta? Sí, claro. ¿Cómo es tu familia, Tommy? Contame, Ay, Dios contanos, mío, contanos. yo amo todos mis hijos. Como tú, yo tengo 5 hijos y cada uno es más lindo, inteligente, especial que el otro. Pero yo tengo una variedad de hijos. Yo tengo un hijo que no habla conmigo hace tiempo. Y yo quiero descifrar el por qué. Yo siento que yo tengo mucho a ver con esto. No es solamente por causa de rebeldía de él. Yo tengo cosas para aprender. Yo tengo una hija que es pastora, que está muy bien de vida y tal. Yo tengo una variedad de hijos. Y yo creo que como tú dices, Dios quiere me enseñar. Yo tengo mi oportunidad de aprender cosas como papá, como abuelito, que tal vez cuando yo era más joven estaba más empolgado, más rápido para tomar decisiones, más tomado por la misión de la iglesia, por la vida de misionero,
yo no paraba lo suficiente para ser un papá como yo podría ter sido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante que, yo creo que no hay perfección ni nada, ni parecido, pero que en nuestros años dorados, vamos a decir así, que nosotros como pastores, como siervos de Dios, como misioneros, como apóstoles y profetas, etcétera, tenemos que llegar a tener una integridad interior y hablar de estas cosas, hablar de los elefantes en la sala. Y esto Así es. es el verdadero motivo de que estamos juntos con ustedes en este podcast. Queremos Así es. ofrecer un espacio para que tú puedas sentir libre, no juzgado, para hablar de tus elefantes, porque todo el mundo tiene. No Así tienes que es. sentir ninguna vergüenza. Nosotros creemos que la vida post 50, post 60, en mi caso post 70, son los años de mayor madurez y productividad, lleva frutos que permanecen, ¿no? Y nosotros queremos ofrecer un espacio para procesar cosas que tal vez nos liberta para los mejores años de nuestra vida, tanto en términos de calidad de vida, salud, salud emocional, espiritual, físico. Yo acabé de tener un caso de cáncer que yo estoy bien mejor, pero yo necesito conversar sobre estas cosas. Porque tiene mucha gente que tiene cáncer con 70, más de que 70 años y no tiene con quién conversar. Así O es. tiene vergüenza o no saben cómo procesar su elefante. Así Entonces, es. aquí estamos, Viví y yo estamos aquí con nuestros elefantes. Espero que nuestros elefantes no escandalicen a ustedes, pero, pero queremos te hacer sentir bien de que Dios tiene mucho más, tal vez los mejores años de tu vida, tal vez son los años de convergencia, donde Dios va a usar todas tus experiencias buenas y malas, todos sus dones que ahora son más claros de que nunca, todas tus fortalezas, todos los puntos fuertes que Dios desarrolló, Dios te dio gratuitamente. Y están todos llamando para ser utilizados en esta etapa final de su vida. Entonces, bienvenido a nuestro podcast Elefante en la En la Sala. sala. ¿Tienes alguna palabra para encerrar, mi querida Viviana? Bueno, yo quería contarles que estoy en una nueva etapa en mi vida. Ya he salido del invierno y estoy en la primavera. Porque he podido hablar del dolor, he podido sacar el dolor afuera de la pérdida de mi esposo, que el Señor se lo llevó en 14 días, después de 38 años de casada, y poder mirar hacia adelante con esperanza, ¿verdad? Tengo 65 años, y bueno, yo creo que nuestra vida, la vida después de los 60, ¿no? Es una vida Sí. maravillosa que tenemos que aprender a Amén. vivirla, ¿no? Porque tenemos lamentablemente una sociedad en donde al viejo, por así decirlo, al anciano, se lo rechaza, Mm. se lo ningunea, no es como en Oriente, donde el anciano es respetado, es el que está sentado en la punta de la mesa y se le escucha sus consejos, ¿no? Entonces, cambiar Sí. esto es cambiar también una cultura nuestra, en nuestra propia cabeza, ¿no? Así que yo estoy muy contenta con este podcast y bueno, también me quiero despedir, contentas de poder haber iniciado esto con Tommy. Amén. Y piensan en tus elefantes. Por favor, nos informa, nos manda feedback, nos manda sus comentarios para que nosotros podamos trabajar sobre los elefantes en la sala que son grandes y tal vez no huelen muy bien, pero, pero que están ahí y nosotros necesitamos procesarlos para salir livianos, útiles para el Señor, felices con nuestros años
de vida que todavía nos restan, quién sabe, 10, 20, 30, 40 años que nuestros padres y tal vez abuelos no tenían todo este tiempo. ¿No es Así verdad? es, Entonces, bienvenidos y nos lleva en serio. Queremos formar una comunidad de sabios, una comunidad de valientes de David, que tal vez están sintiendo un poco de rechazo por todas las tempestades de la vida, un poco como los propios valientes de David en Primero Samuel y Segundo Samuel. Primero Samuel estaban perdidazo, estaban con deudas, estaban amargurados y David aceptaban a todos y no solamente los aceptaban, pero los ayudaban a procesar sus cosas, sus elefantes, para que ellos se tornaron los valientes de David, reconquistando el reino para así es, consolidar Israel, que no así es. estaba consolidado durante décadas y séculos, siglos. Entonces, nosotros queremos formar un grupo de ustedes que son el remaneciente fiel, los guerreros de antigüedad, los caballeros de Rey Artur, los valientes de David, ¿ok? Ok, yo Quédate quiero con hacer una nosotros, oración. queremos. Yo quiero hacer una oración Vamos, por la audiencia, por ¿sí? favor, por Amén. favor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este primer podcast. Señor, ponemos esta audiencia que va a ver, está viendo y va a ver los programas, los podcasts. Señor, tú sabes la vida de todos nosotros. Tú eres Jehová Roy, el Dios que me ve. Señor, tú sabes toda nuestra vida. Señor, que tengamos este espacio para poder hablar y poder, Señor, salir de la Amén. cueva, salir del invierno, salir del trauma y mirar hacia adelante, Señor, porque tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Muy bien. gracias, Viviana. Muchas Qué muy gracias a la lindo audiencia. conversar contigo. Parece, Gra- todavía parece Evita Perón un poquito, ¿no? Pero yo no quiero entrar mucho Muchas en eso. gracias, Tommy. Muchas gracias. Nos Grande vemos. abrazo, muchos besos y Dios te bendiga. Bendiciones para ti y